Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este espacio de Enclave de Resultados, hoy con nuestro tercer episodio de podcast. Y recordar, este es un espacio donde hablamos de liderazgo, de personas y de resultados y, en definitiva, de todo aquello que te va a llevar al éxito. Y hoy vamos a abordar nuestro tercer tema. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de algo tan importante o tan complejo quizás en realidad, ¿para qué necesitamos líderes? Carlos, ¿para qué necesitamos líderes? Pues es una buena pregunta. A ver, primero, porque al final necesitamos organizar un poco todo lo que ocurre, ¿no? Necesitamos también que alguien ponga un poco de paz, de armonía, y sobre todo porque un líder al final es como, creo yo, esta es mi opinión, tú me dices, es como esa figura que unifica, que une, que da sentido, que lo que decíamos en el podcast anterior, que hablábamos de propósito, ¿no? Que comparte ese propósito con la gente y entonces da esa motivación, ese querer llegar más lejos, ¿no? Uh-huh. Y para mí tiene que ver con esto. No sé, ¿qué piensas? Sí, a ver, evidentemente, para mí, los líderes necesitan estar, porque necesitamos líderes, de hecho, porque realmente son las personas que, y ya sabes que mi definición es muy sencilla, van a hacer que las cosas sucedan. Y van a adelantarse. O sea, cuando digo que van a hacer que las cosas sucedan, no es que van a gestionar lo que sucede, porque eso, mejor o peor, lo sabemos hacer todos. La cuestión es adelantarte, saber lo que quieres que suceda y hacer que suceda. Y cuando digo hacer que suceda, tampoco digo que lo hagas tú. Lo digo que vas a conseguir crear las circunstancias y vas a mover las teclas necesarias para que eso que quieres que suceda, suceda, y con la colaboración de toda aquella gente a la que tú supuestamente estás liderando o que estás llevando adelante o estás involucrando en el proyecto o lo que sea que te toque hacer en este momento. Entonces, si no tenemos esa figura y entonces tenemos la tradicional figura, con todos mis respetos, del jefe de toda la vida, ya sé que cada vez quedan menos, pero todavía queda alguno, pues es que al final lo que estamos convirtiendo entonces en algo que no arrastra. O sea, la definición entre un jefe y un líder es esa, ¿no? Sí, el jefe no inspira, no arrastra, no hace que le sigan. Para mí es la típica distinción entre autoridad y poder, ¿no? Tú puedes tener poder porque alguien te ha dicho que eres el director de trenes de matutinos, por decir una tontería, ¿vale? Pero evidentemente eso no significa que tú tengas la autoridad suficiente para que la gente que esté bajo tu supervisión te quiera seguir. Simplemente tienes el poder porque evidentemente eres el director de o el responsable de, pero no tienes todavía la autoridad que te has ganado con ese liderazgo para que la gente quiera estar donde tú quieres estar y quiera seguir lo que tú quieras hacer. Entonces, para mí esa es la definición básica, ¿no? Diferencia entre jefe y líder, para empezar, es un tema o de poder o de autoridad. Y la autoridad se gana, claro. El poder se confiere, pero la autoridad se gana. Muchas veces hablamos también de líderes silenciosos, ¿no? Líderes, personas que forman parte, que no son los responsables de un equipo, de un departamento, y que sin embargo en cualquier grupo siempre hay un líder que es el que mueve a los demás, ¿no? Siempre es el que está allí y que él no es, muchas veces ni siquiera es consciente de que eso está sucediendo. De hecho, cuando empieza a ser consciente ya es cuando pierde el liderazgo. Pero cuando realmente la gente, o sea, al final se mueve, no sé por qué, o sea, no sé genéticamente o históricamente como tenemos esa necesidad de seguir a alguien, ¿no? Pero siempre parece que, pues eso, nos fijamos en alguien porque nos inspira, porque realmente queremos ser como esa persona, porque pensamos que podemos llegar a ser mejores o que esa persona nos puede ayudar a nosotros a ser mejores. Y siempre estamos mirando, fijándonos en alguien. Y ese es al final la persona que te va a liderar a ti, ¿no? En quien tú Claro. tienes puestos los ojos. Que puede ser, como decía Begoña, puede ser el que tiene la autoridad, puede ser el que le han dado el poder o el que se ha ganado la autoridad. Claro, pero es que además decías tú que sí que es verdad que tenemos la tendencia a mirarnos en otros y que parece que necesitamos siempre como seguir a alguien. Claro, pero fíjate que cuando los verdaderos líderes se dan cuenta de eso y se dan cuenta de que hay gente que parece tener esa necesidad de seguir a alguien, es cuando realmente se nota su liderazgo, porque en ese mismo instante deciden convertir a esa gente en mejores líderes que ellos mismos. Y ahí es donde se demuestra la diferencia y el auténtico liderazgo, cuando yo de repente, siendo consciente de que puede ser que parte de esos seguidores que yo tenga ¿cómo te diría yo? Nos estén queriendo seguir porque tienen esa necesidad, es trabajo mío como líder ayudarles a que se den cuenta de que pueden brillar tanto o más que yo.
Y ese es el gran trabajo del líder, ¿no? Siempre se ha dicho, crear otros líderes, pero no es crear por crear, sino que yo quiero de verdad que tú te des cuenta de que tú tienes mucho camino por recorrer y que puedes hacer muchas cosas. Y cuando yo te transmito eso en mi día a día, es cuando tú quieres estar conmigo, pero ya no porque me sigas, sino porque realmente has visto en mí algo que te hace ver lo mejor de ti. Y ese es el gran reto de un líder, ¿no? Hacer que con mi trabajo tú veas lo mejor que hay en ti. Y eso no creo que mucha gente a fecha de hoy lo consiga fácilmente. No, porque además también se juntan muchos miedos allí. Hay muchas personas que todavía piensan que cómo voy a hacer que los otros, que la gente que está conmigo sea mejor que yo, ¿no? Entonces, ¿para qué me van a querer a mí? Claro. Entonces ahí se juntan también esa parte del ego, esa parte de un poco de egoísmo, que dices, no, que los demás se queden como están. De hecho, o sea, de eso me alegro de los fracasos de los demás porque así quedo mejor yo. Cuando realmente. Claro, pero fíjate que bueno, hay un montón de citas célebres que hablan de eso, ¿no? Pero, y es verdad que al final, es decir, cuando tú estás pensando que yo no voy a dejar que otro, o no voy a ayudar a otro a que brille, porque entonces ¿para qué sirvo yo? Es que realmente tú no estás siendo líder. Si ese es tu pensamiento, tú no eres un líder. O sea, vamos a empezar por ahí. Vamos, es mi punto de vista y a lo mejor soy un poquito radical, disculpadme, pero es que es así. O sea, si mi pensamiento es que yo no voy a trabajar para que tú seas mejor de lo que eres, porque a lo mejor entonces alguien piensa que yo no soy necesario o que yo no sirvo, es que entonces ni el que me está observando está viendo el valor verdaderamente que tengo, ni yo desde luego lo tengo porque no podía tener ese pensamiento. Realmente yo creo que cuando, y además si todos pensáramos ahora mismo en quién tenemos en la cabeza como líderes y seguramente a cada uno os vendrá a la cabeza un nombre diferente o personas distintas, estoy segura que tienen en común por lo menos ese, ¿no? Es decir, el hecho de que le ocupasen las personas, que de verdad demostrasen interés por las personas, interés auténtico y genuino, no interés interesado, sino interés auténtico y genuino, ¿vale? Y por eso decía yo en uno de los podcasts anteriores que no es tan fácil ser líder, porque requiere de ti un ejercicio de autoconocimiento y de verdaderamente de cuestionamiento de muchas cosas muy importante, ¿no? Porque no es solamente tener la técnica o tener la competencia o saber cómo hacer no sé qué o cómo decir no sé cuánto, sino realmente hacer el famoso para qué de antes, ¿no? ¿Para qué haces todo eso, ¿no? ¿Cuál es tu propósito final? ¿Dónde está puesto tu centro? ¿En tu yo o en el nosotros, ¿no? Y yo creo que también distingue mucho a un jefe de un líder, ¿no? Si tengo el foco en yo o tengo foco en nosotros. Y un líder siempre lo tiene en nosotros, no lo tiene en yo. Por eso no le ocupa que otra gente brille más, porque no tiene el foco en yo, tiene el foco en nosotros. Cuanto mejor seamos nosotros, mejor es mi labor, ¿no? Y eso no, es algo difícil de trabajar por los miedos que tú mencionabas antes, ¿no? Porque al final, pues el miedo es humano, ¿no? Que vamos a contar, ¿verdad? Y igual, volviendo a si pensamos en estas figuras o esos grandes líderes también, normalmente tienes gente que tampoco ha ido buscando eso, ¿no? Son gente que de repente se lo ha encontrado y muchas veces como que Mm. ni lo han querido, ni lo buscaban ni lo querían, pero que al final persiguiendo algo que es más grande que ellos, ¿no? Porque eso es también lo que hace el líder, Mm. es cuando realmente se han visto allí y han asumido ese papel, ¿no? Eso también es una decisión valiente, porque muchas veces sí, queremos ser líderes, queremos destacar, queremos llegar más lejos, pero cuando se nos da la oportunidad, entonces nos entra un poco el miedo y damos un paso atrás y no, que esto que lo lleve otro por si acaso. Esto no es para mí, ¿no? Esto no es lo que yo quería. Claro, porque al final es eso, ser líder es una actitud de 365 días al año, 24 horas al día, 7 días a la semana, como los anuncios, pero es que es verdad. O sea, tú no puedes ser líder a trozos, no puedes ser líder a cachos. O eres líder o no eres líder. Más que ser, o actúas como un líder o no actúas como un líder. Entonces, no vale un ratito, no vale que durante un rato haga algunas cosas y luego me baje del barco y haga otras, ¿no? Al final estás en el mismo barco todo el tiempo. Pero claro, también que ocurre muchas veces que no siempre, o sea, yo sí conozco, por ejemplo, gente que tiene unas habilidades tremendas y que puede ser grandes líderes y nunca se han dado cuenta, eso para empezar. O sea, muchas veces no siquiera nos hemos dado cuenta de que tenemos esas capacidades, ¿no? De poder liderar a otros, aunque no tengamos el puesto. Olvídate del puesto y olvídate de las cosas que tengan que ver con la jerarquía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, primero darte cuenta de que tienes esas habilidades ya es el primer paso, para mí es el primer paso. Y cuando te has dado cuenta que las tienes, entonces viene tu segundo paso, ¿no? De ¿las quiero o no las quiero? ¿Me atrevo o no me atrevo? ¿Doy el salto o no lo doy? Porque luego una vez que lo das tienes que continuar dándolo, claro está, ¿no? No vale tirarse para atrás, quedaría mal, ¿verdad? Claro, y eso es lo que tú dices, es un trabajo que al final son todos los días y
Y es exponerse y estar dispuesto a lo que me salga bien por lo que me salga mal, las cosas que piense la gente pues me tienen que dar igual o, o no, pero por lo menos con esa visión más grande que realmente me ayuda a llevar todo eso. Los líderes al final son para mí las personas que hacen los cambios, son aquellas personas por las que el mundo ha ido avanzando y el mundo y las organizaciones, los equipos son los que realmente cuando hay una innovación, cuando hay un adelanto, es porque alguien se ha puesto al frente y ha tomado las riendas y ha dicho, vale, comparto esta visión y me voy a hacer responsable de ella. Porque para mí una de las Totalmente. palabras es la responsabilidad, ¿no? Cuando yo me hago responsable de este trozo. Y ese trozo es el que yo voy a llevar y ese trozo es el que yo voy a hacer que esto funcione. Y cuando me empeño en eso y realmente creo en eso, es cuando ya la gente de mi alrededor se irá sumando paulatinamente o la gente que lo comparta, se irá como creando esa de forma natural. Yo creo que esto se va creando naturalmente, ¿no? Es algo que tú te pones allí y con tu visión clara es cuando la gente a tu alrededor, la que comparte esa visión, se te va a ir uniendo, ¿no? Y cada vez van a ser más, que es lo que ha pasado a No, lo sí largo de la está. historia. Sí, no, a ver, eso es así. O sea que luego o sea, yo siempre digo, ¿para qué necesitas líderes? Pues porque hacen falta personas que realmente, como dices tú, sean motores de cambio. Y personas que sean motores de cambio implica, pues yo te diría, muchas habilidades que no tienen tanto que ver con las habilidades técnicas, que también son necesarias, evidentemente, sino que tienen que ver más con las habilidades que tienen que ver con tu persona, ¿no? Esas habilidades o esas, llámalo carácter, llámalo tu personalidad, llámalo como quieras llamarlo, que realmente hacen que en base a esos valores de los que siempre hablamos subliminalmente, Carlos, algún día hablaremos de ellos como Dios manda, pero de momento hablamos subliminalmente, ¿vale? Realmente hagan que tu comportamiento tenga que ver con eso, ¿no? Yo para mí, o sea, no concibo a alguien que quiera liderar al que no le guste, por ejemplo, enseñar a otros. No concibo a alguien que quiera liderar que no le guste y que disfrute de cuestionar y de ser curioso y de estar siempre cuestionándose cosas para ser muy curioso. No concibo a alguien que sea líder y quiera liderar a otros si no es lo suficientemente humilde para para admitir que se puede equivocar y que no le preocupe admitir que se puede equivocar. O sea, son un montón de pequeñas cosas, y eso solo son 3 cositas de un montón más que seguramente podríamos comentar, que realmente tienen que ver más con tu forma de entender el mundo y de verte a ti mismo y de entender cuál es tu postura en la vida, que no con el hecho de que sepas hacer mejor o peor esta o aquella tarea. Que también es importante en la parte técnica, por supuesto que sí, no la estoy despreciando, pero no te sirve de nada una gran preparación técnica si no tienes una gran preparación como persona. Sí, porque lo que tú decías al principio de que los líderes son aquellas personas que hacen que las cosas sucedan, Uh -huh. no para eso las tiene que hacer el líder propio, ¿no? No las tiene que hacer uno mismo. Y bueno, poniendo otra vez de ejemplo, como ya lo he puesto en un podcast anterior también, a mi primer jefe, él lo decía, él decía, mira, yo esto no sé cómo se hace, pero, pero te motivaba a ti para que tú lo hicieras porque eres la persona que al final se encargaba de esa tarea, lo tenía que hacer. Entonces, Claro. él no se ocupaba técnicamente de ello, ¿no? Era como pues eso, el coordinador, el que tenía esa visión de conjunto que es necesario para que al final pues todo el equipo llegue a buen puerto, ¿no? Y el líder tiene que tener eso, tiene que tener una visión global y necesitamos una persona en todos los equipos, en todas las empresas que tenga esa visión, pero que no pierda de vista los detalles. Y cada uno de esos detalles son cada una de las personas que está formando el equipo. Cada uno de Por ellos supuesto. es una parte, un integrante clave para que pues, el equipo funcione, que sepan, que lo sepa escuchar, porque muchas veces el líder tampoco es el más creativo, no tiene por qué serlo. No. Decimos que es el que innova, ¿no? Cuando se produce una innovación, como lo he dicho yo antes, pero no es, a lo mejor muchas veces no es el artífice, sino que es la persona que es capaz de juntar todo lo que hay sobre la mesa y con ello, con todas esas piezas de Lego, armar algo que es increíble. Pero necesita de las piezas, ¿no? Necesitan que estén allí y necesita saber cómo armarlas. No, necesita de las piezas y necesita algo muy importante, ¿no? O sea, tú puedes tener las piezas, tú puedes tener a las personas en tu equipo con unos valores o con unas capacidades importantes y una persona muy creativa y una persona con grandes ideas de tal, pero lo que también necesitas hacer, y ese es papel del líder, no necesariamente, como bien decías tú, dar la respuesta, sino necesitas haber creado la suficiente espacio de confianza como para que tu gente se atreva, sin ningún miedo,
a decir lo que piensa, lo que cree, lo que se le ocurre, lo que propone. Y eso, crear esos espacios, crear efectivamente, eso es lo que necesita hacer un líder, no necesariamente tener la respuesta. Te van a agradecer que hayas sido capaz de crear ese entorno donde la gente pueda sentirse lo suficientemente libre, lo suficientemente segura como para atreverse a plantear ideas nuevas, atreverse a cuestionar lo que no le guste, atreverse a pedirte opinión, atreverse incluso a cuestionarte tus acciones, ¿por qué no? Si es parte de lo que no entienden. Si tú has conseguido eso, y evidentemente siempre desde el buen rollito y el buen respeto se entiende, pero si tú has conseguido eso, ya estás haciendo un gran liderazgo, no importa de quién se la idea, no importa a quién se le ocurrió, no importa, o sea, y además es que al grupo deja de también de importarle eso, porque como al final tú no vas a reconocer el valor de todos, el grupo sabe que eso va a ser el éxito de todos, por lo tanto, ahí es donde está realmente tu trabajo como líder, ¿no? En crear esas circunstancias, no tanto en saber más, en ser el mejor, no, si es que eso al final siempre va a haber alguien que va a ser mejor que tú, siempre va a haber alguien mejor preparado que tú, siempre, siempre, o sea, seguro, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque es evolución propia, ya está, siempre va a haber alguien que de algo sepa más que tú, fijo que sí. Entonces, si vas a trabajar basándote en que alguien va a ser mejor o que no, o qué tal, tienes un problema serio, porque de verdad que te digo desde ya que es una batalla perdida. Siempre va a haber alguien que sepa algo más que tú sobre algo, fijo. O sea, no cambia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que procurar un líder? Pues para mí, crear ese ambiente, ¿no? O sea, es decir, crear espacios de confianza, hacer que la gente sienta que se le escucha, como bien decías tú antes, hacer que la gente sienta que se le escucha, que se puede equivocar y que no pasa nada, que hay espacio para el error y el aprendizaje y que eso no les va a hacer sentir mal, ni les va a hacer sentirse mal mirados, ni van a tener ninguna consecuencia. Porque si no cuidas esos pequeños detalles, en base a que la gente se va a atrever a darte más de lo que oficialmente necesitan darte. Y además que esos espacios son precisamente los espacios donde se crean los nuevos líderes, son cuando ellos Totalmente. van a ganar confianza. O sea, al final, el ensayo del error es algo, es algo que todo el mundo hemos practicado y debemos practicar para ir mejorando continuamente. Entonces, pues eso, crear ese espacio donde tú bien lo decías, que, que nos podamos equivocar, que podamos decir una tontería, entre comillas, porque al final de tonterías salen genialidades muchas veces. Siempre, siempre, total. Y lo podamos decir, ¿no? Y podamos decir con esa confianza cuántas buenas ideas se han perdido simplemente porque no estaba ese espacio, ¿no? Porque Claro, ¿por qué no? no había un líder al otro lado que nos dijera, que fomentara eso. Absolutamente. Al final es que muchas veces, yo sí que tengo claro, por lo menos los líderes que yo he conocido que de verdad se ponen más líderes, bajo mi punto de vista, ¿no? Algo que tienen muy claro es que no se miden por lo que ellos consiguen. O sea, se miden por lo que son capaces de inspirar a otros para que consigan. Es que realmente esa es la grandeza de un buen líder. No es tanto lo que yo consigo, sino lo que yo inspiro a otros a que consigan, que nunca habrían pensado que podrían conseguir, ¿no? Hay frases por ahí que dicen que el líder es aquel que te lleva al lugar donde no quieres ir, pero que él sabe que tú puedes llegar, ¿no? Y es un poco eso. Es decir, es alguien que te ve más allá de lo que tú mismo te ves y cuando se ve, lo ve, trabaja para que tú lo descubras. Y eso, al final, pasa por un espíritu de servicio muy importante, que realmente yo personalmente creo que es lo que nos falta hoy en día. Líderes de servicio auténticos, ¿no? Gente que esté de verdad empeñada en ayudar a otros a conseguir ser mejores. Y eso que queda muy bonito en las frases y muy grandilocuentes, la verdad, en mi opinión, faltan todavía muchos líderes de esos para que las cosas realmente vayan en la línea que todos deseamos que vayan, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel profesional. Sí, ahí que dices de citas, hay una que me gusta mucho en una definición de liderazgo, que no me acuerdo exactamente cómo es, pero que viene a decir algo así como que el líder es aquella persona que se queda detrás, que cuando el trabajo está hecho y el equipo lo ve, dice, lo hicimos. Exacto. Entonces, es que al final es eso, ¿no? Es decir, pero porque yo creo que detrás de eso, hablando como la otra de propósito, hay un auténtico propósito de servicio, ¿no? De ayudar a otros a conseguir cosas, porque todos juntos vamos a conseguir más de lo que cada uno consigue por separado. Por muy bueno que tú seas, solo no vas a conseguir nunca ni la mitad de lo que conseguirás con un equipo de gente comprometida. No digo motivada, digo comprometida. Y la gente nos comprometemos con algo que merece la pena. Si no, no nos comprometemos. Además es una decisión voluntaria, por lo tanto, o me pones algo delante que me inspire mucho, o yo, persona humana, no me voy a comprometer tan fácilmente, por mucho que me lo repitas, ¿no? O sea, eso no te funciona. Es realmente tener esa capacidad no sé, de tomar esa responsabilidad, de querer hacer de los demás líderes como tú o mejores,
es lo que para mí diferencia realmente desde un punto de vista de personas, de carácter, a un verdadero líder de alguien que no lo es. Para mí es eso, definitivamente. Y nos comprometemos también con las personas. O sea, el líder puede tener una visión muy inspiradora, pero si percibimos que no es un tipo de persona que congruente, ¿no? Lo hemos dicho ya por aquí, que no hace las cosas bien, como que no hay un interés genuino, sino un interés interesado. Y si no comulgamos con esa persona en concreto, por mucho que nos guste la visión, no vamos a seguirlo, no va a ser un líder para nosotros. Entonces, ese liderazgo de servicio del que hablabas tiene que ver con esa parte, con ponernos a disposición de los demás, el estar para ellos, el ser accesible, porque, claro, de lo que se habla de la distancia del poder, ¿no? Que si yo no puedo acceder a mi jefe, no puedo acceder a la persona que es mi responsable y no me entiende cuando tengo un problema, ¿cómo voy a generar ese espacio de confianza, ¿no? E igual, no podemos pedir nada más, no podemos pedir más a la gente de lo que tiene que dar si realmente nosotros nunca damos más tampoco de lo que tenemos que dar. Entonces tiene que haber una actitud, una reciprocidad allí, que eso es una actitud de servicio que el líder tiene que poner en práctica desde el primer momento. Absolutamente, pero de acuerdo, completamente de acuerdo, porque al final de lo que estamos hablando es de que cuando tú verdaderamente practicas un liderazgo de servicio, estás liderando desde el ejemplo. O sea, y claro, quiero decir, no hay otra manera. O sea, bueno, por lo menos para mí. Si a mí alguien me inspira, es porque me sirve de ejemplo, porque siento que me gustaría ser o actuar como esa persona. Pero me fijo en sus acciones. O sea, de nada me sirve lo que me cuente si luego lo que me cuenta, como bien decías tú antes, la coherencia y la incongruencia no tiene que ver con lo que hace. Entonces, a mí lo que al final me inspira a seguir a una persona o a estar al lado de una persona, son sus acciones. Por lo tanto, al final ese liderazgo es un liderazgo desde el ejemplo, desde el que yo veo que lo que tú haces es exactamente lo que es coherente con lo que estás diciendo, con lo que me estás prometiendo y con lo que me pides que yo siga. Y entonces, a partir de ahí, puedo decirte claramente sí, me quiero comprometer o no, me quiero comprometer, pero quiero decir que no es por las palabras, ni es por, como dicen siempre por ahí, una acción vale más que 1000 palabras. Antes decían que una imagen vale más que 1000 palabras, yo digo que una acción vale más que 1000 palabras. Que puedo estar todo el día regalándote los oídos con lo buena que es esta empresa y lo mucho que tenemos en cuenta las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Si la primera de cambio que tú necesitas que te tengan en cuenta, yo no te tengo en cuenta, ya con una sola acción tan chiquitita como esa me he cargado el discurso de 3 meses. O sea, vale. Entonces yo creo que al final es liderazgo de servicio desde el ejemplo. Y claro, eso nos lleva al mismo punto de antes, que todo este tema parte siempre de un profundo proceso de autoconocimiento, de que tú sepas muy bien, de verdad, cómo tú eres, qué es lo que te importa, cuáles son tus valores, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas de las que hablaremos seguramente en otro episodio con más detalle, pero que empiezan a salir ya porque es que son la base de lo que necesitamos tener claro para hablar de líderes, ¿no? Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De gente que manda? De esas hay muchas, pero de esas no tenemos que hablar aquí, de las que mandan no tenemos que hablar aquí. Aquí tenemos que hablar de las que inspiran o de las que arrastran o de las que hacen que quieras estar ahí, que quieras dar un paso más, ¿no? Y eso no es tan fácil, eso no es tan fácil. ¿No? Sí, yo con esto siempre pongo el ejemplo de los niños pequeños, ¿no? Los niños pequeños al final siempre lo que hacen es lo que ven. Nosotros les podemos decir lo que queramos que da igual. O sea, ellos van a replicar el ejemplo que están viendo continuamente. Si nosotros queremos que nuestros hijos lean, pero a nosotros nos ven todo el rato sentados frente al televisor, va a ser muy difícil que el niño empiece a leer. O Totalmente. cuando los pasos de cebra, siempre, claro, ¿qué es lo que hace con los padres? Cuando los niños pequeños se quedan cuando está el muñequito en rojo, se quedan ahí esperando. Ahora, si Claro, van solos, se van ahí, se nosotros lo cruzan, caminamos. tal cual, sí. Entonces, claro, al final el niño, si ve esta incongruencia, también se va a preguntar, ostras, que al final, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Pues bueno, pues ya sé que cuando estoy con papá, pues tengo que, o con mamá, tengo que esperar, pero cuando no estoy con Total, ellos, pues cruzo. ¿No? Y al final totalmente. son pequeñeces, pero que en todos los ámbitos y tenemos que fijarnos siempre para quiénes somos líderes, porque muchas veces pensamos que no somos conscientes de todas las personas que a lo mejor No, nos están observando y nos tienen como ejemplo, ¿no? En para la nada. familia, en el hogar, en el trabajo, y nos olvidamos de esto.
Sí, nos olvidamos de tomar conciencia de que alrededor nuestro siempre hay gente que de una u otra forma te está mirando y te está mirando para ver lo que haces, no lo que dices, no lo que haces. Y eso es lo que al final hace que, por eso es tan importante, volvemos a enlazar con el tema del podcast anterior, ese propósito, porque al final es lo que da origen a todo. Y si ese propósito no está bien definido y no es coherente con todo lo que vas a tener que hacer después para lograr ese efecto que tú quieres, pues es que cuando se cae todo por su propio peso, por mucho que lo intentes, podrás ser mejor o peor durante un tiempo, en función de lo buen actor que seas, pero pasado un tiempo aquello ya no tiene fundamento porque el fundamento no estaba bien sustentado, ¿no? Entonces, por eso era tan importante el propósito del que hablamos el otro día, que enlaza directamente con esto, ¿no? De que si yo tengo que liderar desde el ejemplo para que sea mi ejemplo el que arrastre a otros a ver que eso es factible, decido tener claro que va a ser así, ¿no? Y ser muy consciente en todo momento, pero como bien dices tú, desde a lo mejor eres el líder para tu hijo y tus hijos y tienes que ser consciente del ejemplo que das, y luego eres el líder a lo mejor en tu familia porque todo el pivota ante ti, y luego a lo mejor eres el líder en tu asociación de MUS, por decir algo, ¿no? O sea, quiero decir que hay muchos momentos y muchos entornos en los que sin darnos cuenta estamos liderando o arrastrando, o hay gente que se fija en nosotros, y tomar conciencia de eso es importante también, ¿no? El estar un poco pendientes, salir de tu yo y estar un poco pendiente de lo que hay en nosotros, ¿no? De todo lo que te rodea constantemente, porque al final, aunque es verdad que tú estás en el centro de las cosas, y como yo digo a veces a algún cliente mío, pensar en ti no es egoísta. Pues si tú no estás bien, no puedes ayudar a otros, y eso lo repetiré hasta que me muera, yo creo, pero siendo consciente de que yo quiero cuidarme para también tener un efecto sobre nosotros, no para solo mí, sino que quiero estar cuidando de esto porque esto es lo que alimenta el resto de las burbujitas, ¿no? Pero ser conscientes de que hay un mundo de burbujitas alrededor de la burbujita principal y que hace falta que seamos conscientes de eso todo el tiempo, ¿no? Porque cualquier pequeño detalle, como decías tú, me acuerdo en un seminario que hicimos que decías tú eso de la confianza es lo que más cuesta construir y se rompe en cuestión de segundos, pues eso mismo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado porque todo lo que has construido a lo mejor en un montón de tiempo te lo puedes cargar en 5 segundos si no eres consciente de los pequeños detalles que a otra gente le importan, ¿no? Eso es para mí crucial, ¿no? Y luego recuperarlo es casi imposible. Sí, no, y no muchas veces, pues eso, tampoco hemos pedido ser líderes o ser el centro de, como decías tú, de la familia, ¿no? Muchas veces, pues no nos queda más remedio que asumir ese rol, pero ya que lo tenemos que asumir, pues hagámoslo bien, ¿no? Hagámoslo de forma que por lo menos las personas que están a nuestro alrededor, pues intentar, pues eso, escucharlas, ser un buen líder para ellos y también, oye, con el tiempo, desarrollar también su liderazgo para que a lo mejor esa situación cambie, ¿no? Por ahora Totalmente. es de una forma, pero podemos conseguir que sea otra. Y eso no va a pasar por una riña, por una discusión, por un estoy harto de, No. sino va a pasar por ese liderazgo de servicio que comentabas antes y que es lo que hay que poner en práctica. No, y además hay una cosa que tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Y no solo para los que, o sea, para los que trabajan por su cuenta, por cuenta propia, pero para los que trabajáis por cuenta ajena, lo sabéis, ¿no? Porque cada vez se pone más en manifiesto que ahora mismo para los puestos de trabajo, para cuando se buscan, se hacen procesos de selección, se hacen ese tipo de cosas, o sea, la gente, aparte de un currículum X en la materia de la que se trate, que obviamente pues tendrás que saber de ingeniería si vas a trabajar en ingeniería, etcétera, etcétera, pero más allá de tu currículum profesional técnico, lo que se está pidiendo cada vez más son lo que se va a llamar ahora habilidades blandas, ¿no? Y las habilidades blandas tienen mucho que ver con lo que estamos hablando aquí, tienen mucho que ver con esa capacidad de escucha, con esa capacidad de adaptabilidad, con esa capacidad de empatía, con esa capacidad de la visión global que hablabas tú antes, Carlos, con esa capacidad de poder ser ejemplo e inspiración, con esa capacidad de comunicar desde la gente y para la gente, de gestionar los cambios. O sea, tiene mucho que ver con todo eso. Y es que el mundo va hacia ahí porque ya no estamos, o sea, ya cada vez más somos más conscientes de que las empresas tienen objetivos, obviamente, y deben seguir teniéndolos porque necesitan ser rentables para poder subsistir, de eso nadie discute, pero que no se van a conseguir si no tenemos cada vez más en cuenta a las personas. Y por eso ahora, teniendo en cuenta a las personas y teniendo en cuenta la rapidez de cambio y evolución de los entornos, hace falta cada vez más un perfil más de verdaderamente este tipo de cosas que tú y yo hemos comentado, que no lo que tradicionalmente venía funcionando, porque ya cada vez menos funciona. Ya no es que no queramos, es que no funciona. No, son modelos que en su día funcionaron y eran igualmente válidos, pero que llega un momento pues que las cosas cambian, ¿no? Es como, bueno, el teléfono fijo, pues durante mucho tiempo, bueno, todavía se sigue utilizando, ¿no? Pero durante mucho Sí, tiempo fue algo esencial, extraordinario y ahora, pues bueno, ha pasado a un segundo plano y lo tenemos, pues bueno, pues porque parece que hay que tenerlo, te lo dan con la línea sí, de internet, pero que en muchos casos que dices,
Yo no lo tenía desde hasta hace poquito. Entonces, bueno, son cosas que van evolucionando, tenemos que ser conscientes de ellos, igual que los modelos. Y ahora nos encontramos en una situación que efectivamente necesitamos evolucionar respecto a la situación anterior y evolucionar todos los tipos de liderazgo y evolucionar nuestra forma de hacer y nuestra forma de pensar. Entonces, así que está muy claro que ¿para qué necesitamos líderes? Que era el tema de este podcast. Pues necesitamos líderes para gestionar los cambios. Necesitamos líderes para liderar personas. Necesitamos líderes para cuidar de las personas. Necesitamos líderes para conseguir resultados. Necesitamos líderes con capacidad de enfoque estratégico, gente que también tenga muy claro hacia dónde vamos y tenga claras estrategias en la cabeza. Necesitamos líderes que, como yo suelo decir, porque Carlos ya me conoce en esto, tengan como dos cabecitas, ¿no? La cabecita del dragón, un dragón de dos cabezas, ¿no? O como se llame. La hidra tenía tres, así que este solo tiene dos. Una que tenga que ver con el enfoque estratégico, los resultados y todo lo que tiene que ver con obtener cosas, y efectivamente es muy importante. Y otro que tenga que ver, tan importante igual, con el enfoque humanista, con el enfoque en las personas. Y saber barajar en cada momento cuánto de cada cosa tienes que poner en cada situación, esa es la clave para los líderes que necesita este mundo hoy, en este momento, y según mi opinión, que habrá quien piense lo contrario, pero sinceramente yo creo que esas personas capaces de conseguir ese equilibrio constante entre ese enfoque estratégico y ese enfoque humanista y saber en cada momento qué pieza tiene que tocar más para conseguir el resultado final, para mí es la clave de lo que necesita ser ahora mismo un buen líder en este momento. ¿Tú qué piensas, Carlos? pues totalmente de acuerdo con eso. La verdad es que no me queda mucho más que añadir y comparto 100% todo este enfoque. Además, no lo sabes muy bien, si no creo que estuviera aquí. No, trabajamos juntos, así es que compartimos el mismo enfoque, eso está claro. Por eso. Así que, bueno, ¿qué te parece si dejamos aquí a nuestros oyentes en este podcast? Pues sí, nos dejamos aquí con todo lo que os hemos contado, que son un montón de cosas. Y vuestros deberes, ¿cuáles van a ser? Pues bueno, que reflexionéis sobre lo que os haya podido llamar la atención de todo esto y que os hagáis preguntas. Siempre, Carlos y yo os vamos a pedir que os hagáis preguntas. Eso que han contado estos chicos, yo lo hago, yo me lo he cuestionado, yo lo pongo en práctica o mi jefe lo tiene y cómo podría yo hacer y cómo podría yo. Que os hagáis muchas preguntas, porque de ahí saldrán seguro ideas estupendas. Pues sí, como decíamos, ¿no? Lo hemos dicho ya. A veces de lo que parece una tontería sale una genialidad. Así que no nos autocensuremos, ya vayamos aprendiendo poquito a poco y démonos a nosotros mismos ese también espacio de confianza para ayudarnos, para equivocarnos, para evolucionar y ser, en definitiva, mejores líderes cada día. Pues ahí os queda el tema, ¿eh? Así que nos despedimos aquí hasta el próximo podcast. Que tengáis muchos, como dice Carlos, un liderazgo muy efectivo y muy productivo y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el siguiente. Esto es En Clave de Resultados, con Begoña Pavón y Carlos Gil. Un espacio para hablar de liderazgo, personas y resultados. En definitiva, para hablar de éxito. Cada 15 días una nueva entrega en YouTube y en las plataformas de podcasting más conocidas. Puedes visitarnos y contactar con nosotros en nuestra página web www.enclavederesultados.com. Y recuerda, no importa lo que te dediques, somos personas trabajando con y para personas.